Mi nombre es João, y a mis 80 años he aprendido que las batallas más peligrosas no siempre se libran en un campo de fútbol, a la vista de todos. A veces, las más decisivas ocurren en un callejón oscuro, en silencio, sin más testigos que la luna y la maldad de un hombre. El mundo entero ha sido testigo de las batallas de mi nieto, Cristiano. Lo han visto luchar, caer y levantarse 1000 veces. Un gladiador moderno cuyo espíritu indomable es un orgullo para mí y para toda nuestra familia. Su fuerza es un reflejo del carácter de su madre, mi nieta Dolores, una mujer de una pieza y de la resiliencia de todo nuestro clan. Pero hoy voy a contarles la historia de una batalla que nadie vio, una batalla mía. Una historia que nunca ha sido revelada. Sobre la noche en que sobreviví a una emboscada planeada por un policía armado que quería acabar con los sueños de mi nieto antes de que empezaran. Estuve a punto de ser destrozado, pero algo o alguien lo impidió. Es una historia que guardé durante décadas, un secreto que moldeó mi visión del mundo y las lecciones que le transmití a mi nieto. Hoy, finalmente, voy a contarlo todo. Antes de llevarte a ese callejón oscuro y a la noche que casi lo cambia todo, quiero pedirte que te quedes conmigo en este relato. Es una confesión sobre la envidia, el abuso de poder, pero también sobre el coraje inesperado que puede surgir de los lugares más humildes. Durante años, esta historia fue una herida secreta, un recordatorio de lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Si estas palabras han captado tu atención, si quieres conocer la historia nunca antes contada, que se esconde detrás de la leyenda de mi nieto, te invito a formar parte de esta revelación. Tu presencia aquí, al otro lado del mundo, es un acto de justicia para la lucha que libramos en la sombra. Por favor, suscríbete al canal para que este testimonio de supervivencia y coraje no se pierda. Dale un me gusta a este video si crees que la bondad y la valentía pueden aparecer de las formas más inesperadas. Y, como siempre, me llena el alma saber desde qué rincón del planeta me escuchas. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi voz, contando esta historia de un milagro anónimo, puede viajar por el mundo, es mi mayor recompensa. Gracias por estar aquí. Nuestra pesadilla, como tantas otras veces en la vida, nació de la envidia. En la Madeira de la infancia de Cristiano, el fútbol era el centro de nuestro pequeño universo. Y en ese universo había 2 soles nacientes. Mi nieto, Cristiano, y el hijo del comisario de policía del distrito, un hombre llamado Inspector Tavares. Pero eran soles de diferente magnitud. Mi nieto era un astro rey, un talento puro, un niño con una dedicación y una furia por ganar que eran de otro mundo. El hijo de Tavares era un planeta pequeño y opaco, un chico mediocre cuyo único mérito era la protección y la arrogancia que le daba el apellido de su padre. En cada partido, la diferencia era abismal. Cristiano marcaba goles, regateaba, era el líder natural de su equipo. El hijo del comisario, frustrado, se dedicaba a dar patadas, a jugar sucio, y yo, desde la banda, veía la cara del inspector Tavares. Su rostro, al principio, mostraba una simple decepción paternal, pero con el tiempo, a medida que la superioridad de mi nieto se hacía más y más evidente, su decepción se fue transformando en un rencor venenoso. No podía soportar que el hijo de una familia humilde, el nieto de un simple jardinero, humillara públicamente al hijo de la máxima autoridad del barrio,
Para él, se convirtió en una afrenta personal. Su odio comenzó a manifestarse en pequeños actos de tiranía. Empezó a usar su uniforme como un arma. Me multaba por razones absurdas. Presionaba a los jefes de mi hija Dolores, intentaba intimidarnos. Pero se encontró con una muralla. Mi familia, liderada por mi nieta Dolores, una mujer con el coraje de 1000 hombres, se negó a dejarse amedrentar. El carácter de mi nieto, en lugar de encogerse, pareció crecer con la presión. Cada intento de intimidación de Tavares se convertía en un gol más de Cristiano el fin de semana. Estábamos ganando la batalla psicológica. Y eso, para un hombre como Tavares, acostumbrado a que todos le temieran, era insoportable. Él creía que el poder de su placa y de su pistola lo hacían invencible. Pero mi familia, y en especial Cristiano, le estaban demostrando que hay una autoridad superior, la del talento y el carácter. Y esa derrota moral, esa humillación pública que sentía cada vez que mi nieto brillaba, fue lo que lo empujó a cruzar la línea final, la que separa al matón con placa del criminal común y corriente. Decidió que, si no podía apagar la luz de mi nieto en el campo, intentaría apagar la mía en la oscuridad de un callejón. La rabia del inspector Tavares, alimentada cada fin de semana por el talento de mi nieto, se desbordó del campo de fútbol y comenzó a inundar nuestras vidas. Su campaña de acoso fue sistemática, cobarde y cruel. Empezó conmigo. Sabía que yo era el mentor de Cristiano, su mayor confidente, y pensó que si quebraba mi espíritu, el del niño también caería. Me convertí en su objetivo predilecto. Si iba a comprar el pan, su coche patrulla aparecía de la nada y se quedaba parado a mi lado, el motor en marcha, simplemente observándome, marcando su territorio. Me paraba en la calle por las razones más absurdas. Un día me multó por caminar demasiado despacio por la acera. Otro día vino a mi pequeña casa y me amenazó con una multa por tener una maceta en el alféizar de la ventana, alegando que ponía en peligro la seguridad pública. Eran actos de un matón de patio de colegio, pero con el poder de un uniforme y una pistola para respaldarlos. Su maldad se extendió como una mancha de aceite hacia mi familia. Intentó presionar a mi hija Dolores en su trabajo. Ella, la mujer más trabajadora y honrada que conozco, se dejaba la vida limpiando casas para darles un futuro a sus hijos. Tavares tuvo el descaro de visitar a una de sus empleadoras, con la excusa de una investigación rutinaria, y de hacer preguntas insidiosas sobre nuestra familia. ¿No le dan problemas los Aveiro? He oído que son gente conflictiva. Pero se encontró con un muro. Mi hija Dolores no es solo una trabajadora incansable. Es una mujer de una integridad tan absoluta que su reputación la precede. Sus empleadoras la defendieron, asegurándole al comisario que Dolores era la persona más decente y fiable que conocían. Ver a mi hija enfrentarse a ese abuso de poder, no con miedo, sino con una dignidad silenciosa y la cabeza bien alta, me llenó de un orgullo que no puedo describir. Ella es la verdadera roca de nuestra familia, el pilar sobre el que todos nos hemos sostenido. Y Cristiano, mi nieto, era solo un niño, pero tenía la sabiduría de un alma vieja. Se daba cuenta de todo, veía la tensión en nuestros rostros, oía los susurros, y en lugar de asustarse, su carácter extraordinario transformó esa presión en combustible. El campo de fútbol
se convirtió en su tribunal, el único lugar donde la justicia era clara e inapelable. Cada gol que marcaba ya no era solo un gol, era un veredicto. Era un acto de desafío que decía: puedes intentar intimidarnos, puedes abusar de tu poder, pero aquí, en mi reino, tu placa no vale nada. Aquí solo manda el talento, y su talento era el de un rey. Sufrí en silencio, intentando proteger a mi familia de la magnitud real del peligro. Pero la situación llegó a un punto sin retorno en la final del Campeonato de Madeira. El partido, como era de esperar, era entre el equipo de Cristiano y el del hijo de Tavares. La isla entera estaba pendiente. Era más que un partido. Era la culminación de una rivalidad personal que ya todos conocían. Y mi nieto, ese día, decidió dar su sermón final. Jugó como si estuviera poseído por un dios del fútbol. Marcó un gol, luego otro y otro más. Cada uno era una obra de arte, una humillación para el equipo rival y, sobre todo, para el padre que lo observaba desde la grada con el rostro desencajado. El hijo de Tavares, impotente, perdió los estribos. En una jugada en la que Cristiano ya se había ido de él, le hizo una entrada por detrás, una agresión brutal que podría haberlo lesionado de gravedad. El estadio entero ahogó un grito. El árbitro le sacó la tarjeta roja directa, y mientras el chico salía del campo llorando, humillado, la grada entera se giró hacia el inspector Tavares y comenzó a abuchearlo a él. Fue su derrota pública y definitiva, la justicia poética del fútbol. Al final del partido, mientras celebrábamos la victoria, Tavares se abrió paso entre la multitud y se plantó delante de mí. Sus ojos eran dos brasas de odio. «Disfruta de tu victoria, viejo», me siseó. Su voz un veneno. «Pero que sepas que esto no acaba aquí. Me has humillado a mí y a mi hijo por última vez, te lo juro». Y se fue, dejándome con una sensación de frío helado en medio de la celebración. Sabía que esa noche había cruzado una línea de la que no había retorno. Sabía que su odio ya no buscaría la humillación, sino la destrucción. Y esa misma noche decidí tomar una ruta diferente para volver a casa. Un atajo a través de unos callejones oscuros que esperaba me evitarían un encuentro con él. No sabía que estaba caminando directamente hacia su emboscada. El camino a casa desde el estadio esa noche fue diferente. A pesar de la euforia de la victoria de mi nieto, una victoria tan contundente y justa, el veneno de la amenaza de Tavares me había calado hondo. Sentía su odio como una presencia física, una sombra que se alargaba detrás de mí. Por eso decidí tomar un atajo. En lugar de caminar por la avenida principal, siempre bulliciosa, me desvié por la red de callejones del Puerto Viejo. Era una ruta que conocía como la palma de mi mano, un laberinto de pasajes estrechos y silenciosos que me llevaría a casa más rápido, y esperaba yo, de forma más discreta. Fue un error fatal. A medida que me adentraba en el laberinto, el sonido de la ciudad fue desapareciendo, reemplazado por el eco de mis propios pasos y el olor a sal y a redes húmedas. Las paredes de las viejas casas de pescadores parecían inclinarse sobre mí, y la luz de la luna apenas lograba penetrar en la estrechez de los pasajes. Y entonces, en el callejón más oscuro y solitario, la sombra que temía tomó forma. Tavares salió de detrás de un contenedor de basura, bloqueándome el paso. No llevaba su uniforme. Vestía ropa oscura de civil,
pero la pistola en la funda de su cinturón era inconfundible. Su rostro, en la penumbra, era una máscara de una rabia fría y de la humillación se había evaporado, dejando solo el destilado puro de su odio. «Viejo estúpido», dijo, su voz un susurro mortal. «Creíste que podías humillarme delante de todo el mundo y que todo acabaría con un trofeo». No me dio tiempo a responder. El primer golpe me alcanzó en el estómago, un puñetazo brutal que me dobló en dos y me robó el aire. Caí de rodillas, tosiendo. Él me agarró del pelo, levantó mi cabeza y estrelló mi cara contra la pared de piedra. Sentí un dolor agudo, el sabor a sangre y a polvo en mi boca. «Esto no es por mi hijo», siseó en mi oído su aliento fétido. «Esto es por mí, por el respeto. En esta isla la gente me respeta. Y tú, con tu nieto arrogante, has enseñado a la gente a reírse de mí». Me arrojó al suelo. Soy un hombre viejo, pero una vida de trabajo me ha mantenido fuerte. Intenté levantarme, pero su bota me golpeó en las costillas con una fuerza que me hizo gritar de dolor. «Esta es la última lección que aprenderás, viejo», dijo, jadeando por el esfuerzo. «Y es una lección que tu nieto no olvidará. Le enseñaré lo que pasa cuando uno no conoce su lugar». Se agachó sobre mí, y entonces sacó la pistola. No me apuntó a la cabeza. Su plan era más cruel. «Una pierna rota tarda mucho en curar en un viejo», dijo, casi para sí mismo. «Y un campeón no puede concentrarse si tiene que cuidar de un abuelo lisiado, ¿verdad? Quizás decida que el fútbol no vale la pena tanto sufrimiento». Apoyó el cañón frío del arma contra mi rodilla. En ese momento, tirado en el suelo, con el dolor recorriéndome el cuerpo y el cañón de una pistola en mi pierna, todo se volvió extrañamente claro. No sentí miedo. Sentí una profunda y abrumadora tristeza por mi familia. Pensé en mi hija Dolores, en su increíble fortaleza. La imaginé recibiendo la noticia y supe que no se derrumbaría. Se haría aún más fuerte por sus hijos. Es una mujer hecha de un material que no se puede romper. Y pensé en Cristiano, mi campeón, mi guerrero. Sabía que Tavares se equivocaba. Algo así no lo detendría. Al contrario, lo alimentaría. Transformaría este dolor en más rabia, en más goles. Su carácter es así, forjado en la adversidad. Pero la idea de ser una carga para ellos, de que mi cuerpo roto fuera un obstáculo en su camino, eso era un dolor peor que cualquier bala. Reuní mis últimas fuerzas, no para luchar, sino para hablar. Lo miré a los ojos. «Puede romperme los huesos, inspector», le dije, mi voz un susurro ronco y sangriento. «Pero nunca romperá nuestro espíritu, solo nos hará más fuertes». Mi desafío, mi negativa a suplicar, pareció enfurecerlo aún más. Levantó el arma, no para disparar, sino para golpear. Brillar bajo la luz de la luna. Era el golpe final, el que me destrozaría. Cerré los ojos, y entonces, de la nada más absoluta, de la oscuridad más profunda del callejón, surgió el sonido que lo impidió todo. No fue un grito de auxilio, fue un aullido inhumano, largo y aterrador, como el de un animal herido, que pareció desgarrar el tejido de la noche. Tavares se detuvo, congelado, la pistola a medio camino. Y el aullido fue seguido por un estruendo demencial, un sonido de cubos de basura metálicos siendo golpeados con una furia increíble, un estruendo que resonó en el callejón como si el mundo se estuviera acabando. Y una voz que no era ni de hombre ni de mujer,
Una voz de locura pura empezó a gritar frases sin sentido al cielo. «El cielo se cae. Los barcos se hunden. ¡Fuego en las montañas! ¡Fuego!». El estruendo demencial que llenó el callejón fue tan inesperado y tan aterrador que incluso yo, tirado en el suelo y a punto de recibir el golpe final, sentí un escalofrío de pánico sobrenatural. El inspector Tavares, congelado en el acto de agredirme, se quedó paralizado. Su rostro una máscara de confusión y de miedo. La sinfonía de locura continuó. Oímos el estrépito de botellas de vidrio rompiéndose contra las paredes, el estruendo de tapas de contenedores de metal siendo golpeadas como si fueran tambores de guerra. Y por encima de todo, esa voz desgarradora que aullaba profecías apocalípticas. En cuestión de segundos, la noche silenciosa se había transformado en un manicomio al aire libre. Y entonces ocurrió lo que Tavares más temía. Se encendió una luz en una ventana de un segundo piso, luego otra. Empezamos a oír las voces de nuestros vecinos, gritando desde sus ventanas. «¿Qué demonios es ese ruido? ¡Llamen a la policía!». La emboscada secreta de Tavares se había convertido en un espectáculo público. Su mayor arma, la oscuridad y el aislamiento, le había sido arrebatada. Lo vi dudar. Miró la pistola en su mano. Me miró a mí en el suelo. Y luego miró hacia las ventanas iluminadas. Vi en sus ojos la lucha entre su rabia asesina y el pánico de ser descubierto. Un comisario de policía, fuera de servicio, borracho, en un callejón oscuro, a punto de agredir brutalmente a un anciano conocido en el barrio, sería el fin de su carrera, su deshonra total. Y el miedo a la humillación, irónicamente, fue más fuerte que su odio. Con una última mirada que prometía un infierno futuro, bajó el arma, la guardó en su funda y sin decir una palabra más, corrió y se perdió en la oscuridad de la que había salido, como la rata cobarde que era. El ruido demencial se fue apagando, sustituido por el murmullo de los vecinos. Me quedé allí, tirado en el suelo, con el cuerpo dolorido, intentando procesar el milagro que acababa de ocurrir. Y entonces, de las sombras más profundas del callejón, emergió una figura. No era un ángel ni un demonio. Era Tiago Olouco, Tiago el Loco, un hombre sin edad, vestido con harapos, con una barba enmarañada y unos ojos que a veces parecían mirar a otro mundo. Era el loco del pueblo, una figura que la mayoría de la gente ignoraba o despreciaba, un hombre que vivía de la caridad y que a menudo dormía en esos mismos callejones del puerto. Pero yo nunca lo había tratado con desprecio. Mi propia experiencia con la lucha y la humildad me había enseñado a ver al ser humano detrás de la apariencia. A menudo, mi hija Dolores, que tiene el corazón más compasivo que conozco, me daba un plato de comida extra para que yo se lo llevara. A veces simplemente me sentaba a su lado en un banco y compartía un cigarrillo con él en silencio. No lo hacía por caridad cristiana, sino por un simple acto de respeto de un hombre que sabe lo que es estar en el fondo del pozo. Y ahora, este hombre, este paria, este nadie, era mi salvador. Se acercó a mí. Sus ojos, normalmente perdidos, ahora estaban increíblemente lúcidos y llenos de preocupación.
Me ayudó a sentarme. —¿Estás bien, Juan? —me preguntó, su voz sorprendentemente clara y serena. Asentí tosiendo. —¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Él se encogió de hombros, como si la respuesta fuera la más obvia del mundo. —Tú eres bueno —dijo simplemente—. Me das comida, hablas conmigo, eres mi amigo. Y con esa simple frase me dio la lección más profunda de mi vida. Me ayudó a ponerme en pie. Mis costillas gritaban de dolor. Y entonces, al oír que las verdaderas sirenas de la policía se acercaban, su mirada volvió a cambiar, volviéndose asustada, huidiza. —¡Me tengo que ir! —dijo. Y antes de que pudiera darle las gracias como es debido, se desvaneció de nuevo en las sombras, volviendo a su mundo de invisibilidad. Me las arreglé para llegar a casa antes de que llegara la policía. Sabía que no podía denunciar a Tavares. Sería mi palabra contra la suya, y él se inventaría cualquier historia. Diría que yo lo había atacado, que se había defendido. Solo me traería más problemas. Esa noche, la emboscada y mi increíble rescate se convirtieron en mi secreto, un secreto nunca revelado hasta hoy. Mi esposa y mi hija Dolores me cuidaron. Les conté que unos ladrones me habían asaltado. Una mentira para protegerlas del verdadero horror y del miedo a las represalias. Ellas, mi increíble familia, me rodearon de un amor y un cuidado que fueron mi verdadera curación. Y mientras me recuperaba, reflexioné sobre la lección de aquella noche. El hombre más poderoso del barrio había intentado destruirme, y el hombre más desamparado me había salvado. Y me salvó no con fuerza, sino con un acto de lealtad nacido de la simple y pura bondad. Esa lección la convertí en el pilar de la educación de mi nieto. Cuando Cristiano empezó a ganar su propio dinero, cuando empezó a convertirse en una figura de poder, le conté una versión de esta historia. Nunca olvides, Cristiano, le dije, que el verdadero poder no está en tu cuenta bancaria ni en tu fama. Está en tu carácter. Trata a todo el mundo, desde el presidente del club hasta el hombre que limpia los vestuarios, con el mismo respeto. Nunca sabes quién es tu verdadero aliado. Y la bondad, mi nieto, es la inversión más rentable que harás en tu vida. Y el orgullo que siento al ver en lo que se ha convertido mi nieto es inmenso. El mundo ve sus coches y sus casas, pero yo veo sus actos de caridad anónimos, su generosidad con sus viejos amigos, el respeto con el que trata a la gente humilde. Sé que aprendió la lección. Y sé que su carácter, esa mezcla de una mentalidad de guerrero implacable y un corazón compasivo, es el resultado de todas las batallas que hemos librado como familia. Y esa noche, en aquel callejón, aprendimos que la batalla más importante a veces la gana el soldado más inesperado. Esa noche, la emboscada fallida del inspector Tavares marcó el principio de su fin. El poder de un matón se alimenta del miedo y del silencio de sus víctimas. Y en aquel callejón, gracias a la intervención de Tiago, ambas cosas se rompieron. El ruido que él provocó no solo me salvó a mí, despertó al barrio.
Y aunque nadie vio exactamente lo que pasó, la historia de la confrontación, adornada y magnificada por los rumores, se extendió como la pólvora. La imagen de Tavares como un hombre de ley intocable se hizo añicos. La gente empezó a hablar, a conectar los puntos de sus pequeños abusos. Y un tirano sin el miedo de sus súbditos es solo un hombre patético con un uniforme. Unos meses después, fue discretamente transferido a un puesto sin importancia en el continente. Desapareció de nuestras vidas. Ganamos. Pero mi victoria no fue contra Tavares. Mi verdadera victoria fue la lección que aprendí esa noche. Una lección que ha guiado el resto de mi vida. En los días que siguieron, busqué a Tiago para darle las gracias, para ofrecerle mi ayuda, mi amistad. Pero fue inútil. Era un espíritu libre, un fantasma de la ciudad, y desapareció de nuestro barrio. Nunca lo volví a ver, pero nunca lo he olvidado. Y en su honor he intentado vivir mi vida pagando la deuda que tengo con él, mostrando siempre bondad a los olvidados, a los invisibles. Porque sé que en el corazón más inesperado puede residir el mayor de los corajes. Durante décadas guardé esta historia como un secreto. Era mi testimonio privado, mi lección personal. Pero hace poco, al sentir el peso de mis 80 años, supe que no podía llevarme esta historia a la tumba. Se la conté a mi familia, a mi hija Dolores y a mi nieto Cristiano. Les conté el miedo, la violencia y el milagro del loco que se convirtió en un ángel guardián. Y su reacción fue la que me dio la fuerza para contarlo al mundo. Mi hija Dolores, mi increíble hija, con su inmenso corazón, lloró, no por el peligro que yo había corrido, sino por la belleza del acto de Tiago. Esa es la gente que importa, papá, me dijo, la gente cuyo corazón es puro. Y mi nieto, Cristiano, el hombre que ha vivido su vida en el centro de la atención mundial, se quedó profundamente conmovido por la historia de un héroe anónimo. Abuelo, me dijo, el mundo entero debe conocer esta historia. La gente admira mis goles y mi fuerza, pero la verdadera fuerza es la de un hombre como Tiago. Tu historia no es sobre un policía corrupto, es sobre un héroe olvidado. Y es nuestro deber honrarlo. Fueron ellos, con su nobleza, quienes me animaron a romper mi silencio. Por eso estoy aquí hoy, para dar este testimonio, no como una historia de un abuelo que fue atacado, sino como la historia de un hombre sin hogar que se convirtió en un salvador. Para que el mundo sepa que el coraje no entiende de ropas ni de estatus social. Y para que entiendan finalmente la verdadera filosofía de mi nieto. Cuando ven a Cristiano detener su coche de lujo para hablar con un niño, cuando ven sus donaciones anónimas, cuando ven el respeto con el que trata a cada persona, no están viendo un acto de relaciones públicas. Están viendo el eco de una lección aprendida en un callejón oscuro. La lección de que el verdadero valor de un hombre se mide por cómo trata a los que no pueden hacer nada por él. Estoy inmensamente orgulloso del atleta, del competidor, del campeón en el que se ha convertido, pero mi orgullo más profundo es por el hombre que hay detrás. Un hombre que, gracias a la increíble educación de su madre, mi hija Dolores, y a las duras lecciones que la vida nos ha dado, entiende que la verdadera victoria es ser una buena persona. La emboscada de aquel policía armado fracasó, pero la lección que nos dejó ha sido un éxito rotundo, una lección que mi nieto, con su vida,
ha convertido en un mensaje de esperanza para el mundo entero. Y esa es la verdad que, finalmente, ha sido revelada.